Que Dios le bendiga en este día. Quería compartirle una reflexión de la importancia que es compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias a las personas. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos el sentir que tuvo Jesús? Dice que al ver las multitudes las veía como ovejas que no tenían pastor, como ovejas desamparadas. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos realmente encendidos por Dios para esta tarea? Primero, porque es un mandato que Jesús nos dio. Segundo, porque es la manera de alcanzar a las personas, es a través de llevarle el mensaje de que Dios le ama y de que Dios quiere traer salvación para su vida, traer una vida diferente, una vida nueva, una vida llena de la bendición de Dios. Otra de las cosas que son importantes, ¿por qué debemos evangelizar? Porque la iglesia no va a crecer de otra forma. La multiplicación o la expansión de la iglesia crecerá a través del evangelismo. ¿Qué necesito para evangelizar? Primero necesito conocer a Cristo, tener un encuentro con Cristo, recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y saber que Él va a poner en nosotros el deseo de compartir con otros lo que nosotros vivimos con Él. La experiencia que vivimos con Cristo, el Espíritu de Dios nos va a impulsar a compartirla. ¿Qué necesito para evangelizar? Conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras para poder transmitirla, para poder dar a conocer el carácter de Dios, la misericordia de Dios y el llamado de Dios a que todas las personas se arrepientan y se vuelvan a Él. ¿Qué más necesitamos para evangelizar? Estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos el comienzo del ministerio de Jesús, y lo leemos en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús estaba lleno del Espíritu. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder ser efectivos en la evangelización. Cuando vemos el capítulo 4 aquí, versículo 14, también vemos, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. No solo Jesús fue lleno del Espíritu, sino en esa tentación volvió en el poder del Espíritu de Dios, y con esa unción, con esa gracia enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Ese es el motor que nos va a llevar a compartir el Evangelio, el ser lleno de la presencia de Dios, el ser lleno del Espíritu de Dios. Sabemos que Jesús es lo primero que hizo, fue compartir el Evangelio. Así como cuando vemos el relato de la conversión de Saulo de Tarso, en Pablo, tuvo esa experiencia con Dios, fue lleno del Espíritu, y lo primero que hizo fue empezar a predicar de Cristo, ¿no? Entonces, ese es el motor que nos va a llevar a una evangelización realmente motivada por Dios y efectiva, que va a llevar mucho fruto, porque cada alma que se convierta a Cristo será una fiesta en los cielos, pero también habrá gozo en nuestro corazón de saber que somos el instrumento que Dios quiere usar, somos el vehículo que Dios quiere usar para transmitir este mensaje del cielo a toda persona y a toda nación. ¿Qué es lo primero que Jesús hizo? Cuando vemos Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que lo primero que hizo Jesús es predicar el Evangelio y llevar el mensaje del cielo, que los hombres se arrepientan, se vuelvan de su camino y se acerquen a Dios, y también lo compartió con otras personas. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Tremendo. Vemos cómo la evangelización uno a uno y luego a través de alcanzar multitudes, pero todo comienza por uno. Tenemos que realmente tomar este ejemplo de Jesús, que fue compartiendo la predicación, el mensaje, poco a poco, y que no se aquietó, sino que recorrió, dice que recorrió Jesús toda Galilea, y enseñaba también en las sinagogas, y predicaba el evangelio del reino, y sanaba las enfermedades. Esa es la misión que nosotros tenemos que cumplir como pueblo de Dios, que llevar el mensaje, predicar, enseñar, orar por los enfermos, saber que al que cree las señales le van a seguir. Por eso es importante que también nosotros compartamos el evangelio con las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Con quién tenemos que compartir el evangelio? Tenemos parientes cercanos. Hablarles de Jesús y decirle que Dios le ama, que Dios quiere traer salvación y traer tiempos de refrigerio a su vida, a amigos, a vecinos, a compañeros, a toda persona que tengamos cerca. Tenemos una deuda. Necesitamos decir como Pablo, soy deudor de compartir el evangelio con aquellos que no conocen a Dios, que no conocen que realmente hay una vida diferente junto a Él. ¿Dónde puedo predicar el evangelio? Hay tantos lugares donde tenemos la oportunidad de compartir las buenas noticias. Frente a tantas noticias, frente a tantas situaciones, frente a la degradación que vemos de la moral en la humanidad, frente al desenfreno sexual, frente a tantas cosas que se están desmoronando, aún valores y principios que en otro tiempo había. Hoy, imperiosamente, necesitamos predicar el evangelio. ¿En dónde? En el almacén, en el colegio, en el trabajo, en el club, en la plaza, en todo lugar donde podamos. Qué importante es realmente tener ese fuego del Espíritu de Dios que nos llevará a hacer esto con pasión. No nos costará, no será un peso. Tendremos una inquietud por compartir con la gente que tanto necesita de Dios. Cómo presentar el evangelio, cómo llevar estas buenas noticias, decirle que Dios le ama. La Biblia dice: y de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decirle que Dios le ama. Decirle también que el hombre está separado de Dios por el pecado y bajo condenación. Dios está airado con el pecado de la humanidad. El hombre está condenado al infierno, está condenado al juicio de Dios por darle la espalda. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que reconocer que sin Dios no es nada y que separado de Dios nada puede hacer. Reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios y saber que Dios es amplio en perdonar, es misericordioso. Ese es su carácter. También tiene que saber la gente que Jesús murió y resucitó por todos nosotros. Y la fe en Jesús y el favor de Dios nos da salvación y vida eterna. Dice Efesios 2, 4 al 5: por gracia sois salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que a través de la fe nosotros recibimos el perdón, la salvación, la vida eterna. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Hay una comisión que el Señor le da a la iglesia, y esa comisión no es solamente para los pastores o líderes, es para toda la iglesia, es una orden que tenemos que cumplir. Eso se llama obediencia, y si amamos al Señor, vamos a obedecer este mandato, esta comisión que el Señor nos dio como algo tan importante. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesús nos encomendó a esto, a todos aquellos que lo seguimos y que somos discípulos de Él. Dice Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos que el mandato de Jesús fue vayan, id. Él recorría, Él se movía. Nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios para llevar el mensaje, para ser discípulos de Cristo, aprendices de Jesús. Y dice aquí, a todas las naciones, todos necesitan salvación, a griegos y a no griegos, decía el apóstol Pablo, soy deudor, somos deudores, todos necesitan oír el Evangelio, todos necesitan escuchar el mensaje del cielo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos que Jesús no solo que predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, sino tenía realmente la enseñanza como algo básico para que el entendimiento de las personas se iluminara y pudieran entender que la obediencia a los mandatos del Señor es lo que traerá salvación, paz, gozo, alegría, bienestar y una vida diferente en esta tierra. Por eso dice que Él enseñaba, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y que también nos prometió estar con nosotros, acompañarnos. Por eso cuando nosotros hacemos la tarea de predicar el Evangelio, de orar por los enfermos, de liberar a los cautivos, son las señales que nos van a seguir por la obediencia al mandato. Que Dios nos ayude a no estar estáticos, a no ser egoístas, a no callar lo que hemos visto y oído a través de años quizás, milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, milagros que ha hecho Dios en las personas, el cambio tan profundo que ha hecho en personas que ya no querían vivir. No nos callemos, necesitamos seguir predicando el Evangelio con el mismo fervor que lo hacían los discípulos. Para eso necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga.